Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Por eso nuestra vida, Señor, completa te alaba y bendice al gran yo soy. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. ¿Qué tal, mis amados hermanos? Dios te bendiga. Para mí es un honor poder compartir contigo este tiempo de meditación de la palabra. Te doy la bienvenida si es por primera vez que nos visitas a este espacio. Es para nosotros un grato placer poder llevarte a ti un poco de palabra de aliento, palabra de consuelo, palabra de Dios. Así que espero que disfrutes este tiempo. Igual a mis hermanos también tenemos una palabra especial de parte de Dios para cada uno de nosotros y esperamos que sea de bendición. Acompáñenme un momentito al libro de la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, y vamos al versículo 3. Estamos compartiendo en este tiempo acerca de la coinonía fiel y vamos a hablar precisamente acerca de esa coinonía fiel. Y la palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiero repetir este pasaje de las Escrituras con calma para que pueda llegar a nuestros corazones el sentido del mensaje que hemos preparado para dar. Como todas las cosas, está hablando el apóstol Pedro generalizando algunas cosas que pertenecen al rango de lo divino, al rango de lo espiritual. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, cada una de estas cosas, según el apóstol, nos han sido dadas a nosotros por su divino poder. Tienen un solo origen y el origen es en Dios. Entonces, en esta hora nos hacemos la pregunta: coinonía fiel. ¿De dónde surge la coinonía fiel? ¿Cuál es el origen de esta coinonía fiel? ¿Cuál es el origen de esta comunión perfecta del cual estamos siendo invitados a participar todos? La coinonía fiel, definitivamente evaluamos, miramos antecedentes históricos, antecedentes en las Escrituras, y casi podemos desde este momento argumentar que la coinonía no procede en ningún momento del ser humano. Podemos mirar muchísimos ejemplos desde el inicio de la existencia del ser humano en el Génesis, a raíz del pecado y de sus consecuencias.
la ruptura que se dio en la relación del hombre con Dios fue catastrófica. Esa comunión íntima que había entre Dios y su creación, su máxima creación, que es el ser humano, fue rota, fue fracturada. Pero no solamente este fue el alcance del pecado, sino que también el pecado alcanzó las relaciones interpersonales. Fíjese que en el momento en que el hombre es confrontado, inmediatamente él trata de librarse del aprieto acusando a la mujer. La mujer también trata de librarse del aprieto acusando a la serpiente. Ninguno quiere asumir realmente la responsabilidad y fácilmente, para quedar bien personalmente, acusan a otro. Eso habla entonces de un sentido de egoísmo y un sentido donde primeramente lo que importa es mi bienestar. Si usted puede seguir a lo largo de toda la historia de las Escrituras, existen muchísimos antecedentes en ese sentido. Podemos ir, para no hacer un recorrido histórico tan largo, podemos ir al tiempo de Jesús, que convivió con sus discípulos. Jesús, mientras convivía con sus discípulos, trató de desarrollar un grupo muy unido. Precisamente a ese grupo, al final de la historia, Jesús trata de darles ese gran mandamiento que dice: ámense los unos a los otros. Pero realmente los discípulos tampoco eran un modelo de comunidad perfecta. Realmente los discípulos habían demostrado que eran incapaces de mantener relaciones interpersonales positivas, ni siquiera en ese pequeño grupo. Fíjese algunos elementos, por ejemplo, la historia como la madre de Juan y Jacobo se acerca al maestro para hacer una petición bastante egoísta y bastante extraña. Le dice: quisiera que cuando vayas a tu reino, mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Probablemente esta aspiración surgía de los propios discípulos, de los propios apóstoles, que tenían esa expectativa de ellos poder ocupar lugares prominentes en el reino de Dios. Definitivamente les dijo el Señor que esto no era posible. Definitivamente no es el estándar del reino. Pero ya se puede ver cómo dos de los discípulos intentaron ocupar una posición importante, beneficiándose únicamente ellos. También podemos ver a lo largo de la narrativa de los evangelios, podemos ver ocasiones en que alguno de los discípulos es acusado directamente de ladrón. Es el caso de Judas. Y cuando Juan hace la narración acerca de algunos aspectos de la vida de Judas, cómo Judas reclamó a la hora de que la mujer derramó el perfume a los pies del maestro, Juan muy rápidamente dice: porque él era ladrón. Quiere decir que ya había desconfianza en medio de los 12, ya había algunas situaciones de roce y de conflicto en medio de los discípulos. Ya podríamos especular un poquito de la personalidad de Pedro, explosiva, que probablemente también traía situaciones, pero enfáticamente encontramos escritas en las Escrituras estos dos elementos que nos hacen ver que tampoco los discípulos tenían un modelo perfecto de comunión, ni siquiera con el propio Jesús, porque resulta ser que en el momento en que Jesús necesitó de ellos y le dijo: por favor, oren conmigo, y en el huerto de Getsemaní, y los discípulos ni siquiera pudieron velar con Jesús ni siquiera una hora, no pudieron ni siquiera acompañar a su maestro una hora en el momento más grave, en el momento más difícil del ministerio de Jesús, el momento donde él estaba angustiado, estaba preocupado, estaba orando al Padre, muy cercano a las horas de su sacrificio. Y podemos ver también que cómo inmediatamente a la hora de que Judas llega con esta turba a reclamar a Jesús para llevarlo preso o para llevarlo frente a Anás y a Caifás, los discípulos sencillamente abandonan. Solo Pedro saca una espada y trata de defender, pero realmente la mayoría de los discípulos lo que hicieron fue, al verse confrontados con la situación de temor y a la situación de amenaza, ellos sencillamente corrieron y abandonaron al maestro, lo dejaron solo. Entonces, es terrible pensar que ni siquiera los discípulos podían tener ese modelo de comunión perfecta o de coinonía fiel. Caminamos un poquito más hacia adelante en la historia y también podemos revisar cómo la iglesia en sus principios, cuando hemos generalmente hablado de que la iglesia primitiva era un modelo de comunión y de coinonía fiel, pero si nos enfocamos específicamente en la iglesia y las personas que componían la iglesia, realmente no vemos un modelo tan perfecto de coinonía. Lo que vemos es situaciones de cómo eran desatendidas las viudas de los griegos y no se les daba el alimento que se les debía dar. Hubo un problema casi de discriminación en medio de la iglesia primitiva en sus inicios. Se ven también casos como esta pareja
que quiso incluso engañar al Espíritu Santo en un asunto tan importante y en un asunto tan crucial como lo era un apoyo solidario a todas las familias de la iglesia vendiendo los terrenos. Esta familia quiso extraer una porción de la venta y quisieron engañar al Espíritu Santo. Esto no habla de una comunión perfecta, no habla de una coinonía fiel. Entonces, miramos todos estos aspectos y podemos decir definitivamente no está en el ser humano el origen de una coinonía fiel. A pesar de que es muy alabada la iglesia primitiva, no es en ella, no es en las personas, no es en el hombre en que está el modelo de coinonía fiel. La humanidad en general ha demostrado la incapacidad de poder desarrollar comunión, de poder desarrollar coinonía. Usted podrá ver miles de intentos que la humanidad ha hecho a través de la filosofía de Marx, a través de filosofías, por lo menos hace algunos años, la filosofía hippie, e intentaban presentar un modelo de unidad, un modelo de cero discriminación, un modelo de inclusión, pero realmente era falso, era algo que no apuntaba realmente a la comunión y a la coinonía real. Incluso los estudiosos le llaman a eso comunidades utópicas. ¿Y qué significa utópico? Es un término bien interesante y que podemos aplicar en este momento a este estudio que estamos haciendo o a este mensaje de la palabra. Cuando se habla de utópico, se habla que algo es idóneo, pero inviable o difícil de poner en práctica. De eso se trata. La comunidad o la comunión, desde el punto de vista o de la perspectiva humana, siempre será utópica, siempre será inviable o difícil de poner en práctica. Entonces, cuando miramos todo este elemento e incluso hablamos de la iglesia primitiva, que es nuestro modelo, digamos, de coinonía fiel, decimos entonces, ¿dónde podemos encontrar este aspecto que desarrolla realmente una coinonía fiel? Definitivamente, como hemos mencionado, la coinonía fiel no nace en el hombre. El hombre por sí solo está inhabilitado para vivir en una auténtica comunidad. El pecado lo ha inhabilitado. Por sí mismo el hombre no puede vivir en coinonía o en comunión, ni siquiera por plazos extendidos de tiempo. Entonces, ¿de dónde procede la coinonía fiel? Bien lo hemos leído que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad provienen de Dios, provienen de su misericordia, provienen de su obra. Hay otro pasaje en el libro de Santiago que es bien interesante y dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es Santiago quien aborda de manera muy completa, de manera muy interesante, los aspectos de la comunión cristiana y de la coinonía fiel. Sería interesante poder hacer un estudio acerca de la carta de Santiago, que tiene elementos bien interesantes acerca de este aspecto divino, este aspecto espiritual de la coinonía fiel. Es definitivo, entonces, como hemos mencionado, que la única posibilidad de coinonía fiel se desprende de la obra de Cristo en nuestras vidas. Es parte de las consecuencias de aquel sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y cómo nuestras vidas son transformadas y venimos a nueva vida, y eso es solo de allí que se puede obtener una verdadera coinonía o una comunión fiel. Entonces, apegándonos a este pensamiento que nos dice que del hombre no surge ninguna posibilidad de coinonía fiel ni de comunión, y que solamente en Dios y en su obra en la cruz a favor de nosotros podemos encontrar esa coinonía fiel, entonces podemos desprender algunos elementos. La carta del apóstol Juan en el capítulo 17 es el sello distintivo de esa comunión, de esa coinonía que Jesucristo esperaba de la iglesia, que esperaba que fuera esa marca distintiva para el mundo de la obra que Cristo había hecho en nuestras vidas. Él decía que se amen los unos a los otros, y así el mundo verá que nosotros somos sus discípulos. Precisamente en ese pasaje Jesús aborda algunos elementos cuando está haciendo esta oración, pidiendo al Padre por unidad de los miembros de la comunidad cristiana. El primer elemento que él dice es: la gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto aparece en Juan capítulo 17, versículo 22. La gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno,
así como nosotros somos uno. Cristo hablando con su Padre. Entonces, el primer elemento que podemos descubrir en esta hora es que la coinonía fiel es un reflejo de la gloria del Padre en Cristo y que Cristo refleja en nosotros. Definitivamente, para poder desarrollar algún tipo de comunión, algún tipo de coinonía, debemos estar conectados con su gloria, con su presencia. Ahí está el verdadero origen de la coinonía fiel, en su gloria. Entonces, ya nos da un indicio de dónde podemos buscar y dónde podemos tratar de conectarnos con esa comunión perfecta, con esa coinonía fiel. Está en la gloria que el Padre le ha dado al Hijo y que el Hijo a su vez ha mostrado a la humanidad. Ahí está el origen de la coinonía fiel. Luego él sigue diciendo, hablando acerca del amor, que los has amado a ellos como también a mí me has amado, en el versículo 23 del capítulo 17. Y más adelante en el versículo 26 también dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué está hablando? Está hablando acerca del amor de Dios. Entonces, la coinonía no solamente está en el reflejo de la gloria de Dios a través de nosotros, a través de Cristo y de Cristo en nosotros, sino también el reflejo del amor que el Padre siempre tuvo por el Hijo y que el Hijo ha reflejado en nosotros. Entonces, podríamos decir, como una manera de principio, es que la coinonía fiel es un reflejo del amor del Padre hacia Cristo y de Cristo hacia nosotros. Sencillamente el origen se encuentra en el Padre, en su gloria y en sus manifestaciones de amor hacia su Hijo. Ahí está el verdadero origen de la coinonía fiel. También podemos mencionar un poco más adelante, como un tercer principio, en el versículo 25 y 26 habla entonces de que en la oración de Jesús él está diciendo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más. Entonces, otro elemento importante en el cual podemos encontrar el origen, la raíz, la esencia de la comunión perfecta y de la coinonía fiel es en el reflejo del nombre de Cristo en nosotros. Él nos ha dado a conocer su nombre. Él nos ha dado a conocer su persona y conociendo la persona de Cristo nosotros podemos reflejar realmente en nuestra relación con las demás personas, podemos reflejar entonces una verdadera comunión, una coinonía fiel. Entonces, importante hermano, estos tres elementos realmente, y era el título o es el título de este mensaje, la coinonía fiel no es otra cosa que una comunión reflejada. Nosotros solamente somos el reflejo de la gloria de Dios en Cristo y que Cristo ha, por su infinita misericordia, manifestado en nosotros el reflejo del amor del Padre hacia su Hijo, un amor incondicional, un amor enorme, un amor grande, y ese mismo amor ha sido mostrado hacia nosotros a través de la persona de Jesucristo, y también como el Padre ha manifestado su nombre al Hijo y el Hijo nos lo ha hecho conocer a nosotros. En estos tres elementos reside el origen, la esencia, el fundamento de la coinonía fiel. Entonces, si ya descubrimos que la coinonía fiel no reside en el hombre, no hay manera posible de que la coinonía fiel resida en el hombre, entonces debemos dejar de mirar expectativas falsas, debemos dejar de tener ideales, como mencionábamos, utópicos de una comunidad que jamás se va a dar desde el esfuerzo humano. Siempre la coinonía fiel, la comunión perfecta, se dará como un reflejo de nuestra relación con Dios y de Dios con su Padre. Esa es la realidad y es el origen de la verdadera comunión. Entonces, la respuesta es precisamente eso. Encontramos el origen, encontramos la fuente de la comunión perfecta en el Padre. Entonces, ¿cómo concluiríamos en este pensamiento que hemos desarrollado en esta hora acerca de la coinonía fiel y acerca de la comunión perfecta? Definitivamente la comunión fiel es una comunión reflejada. El éxito de nuestra coinonía está directamente relacionado a qué tanto queremos permanecer en el amor de Dios, qué tanto queremos estar conectados con la gloria de Dios, qué tanto queremos estar conectados con el nombre, con su persona, con su realidad. Fíjese lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 9,
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y les pide, permaneced en mi amor. Ahí está el secreto, permaneced en mi amor. Y más adelante en el versículo 2, entonces Él dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es muy interesante cómo asocia inmediatamente en ambos pasajes y en los pasajes que leímos con anterioridad, toda relación, toda coinonía, toda comunión la asocia a su relación con el Padre y la relación entonces que Él puede reflejar a través de Cristo hacia nosotros. Ahí está la esencia y el secreto de la coinonía fiel. Nos enfocamos más en nuestras expectativas utópicas de comunidad que en esa relación que pueda haber entre el Padre con el Hijo y que ha permitido ese camino, ese canal a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Debemos dejar de mirar un poco las posibilidades humanas de una comunión perfecta y comenzar a mirar un vínculo perfecto, una relación perfecta con Cristo, para poder entonces luego reflejar esa comunión hacia el mundo. De seguro, si dejamos de enfocarnos entonces en nuestras expectativas utópicas y comenzamos a buscar la coinonía fiel en nuestra genuina relación con Dios, de seguro el reflejo, cual prisma, serán los colores de su amor. De seguro usted ha visto esa imagen de la luz blanca, cómo se descomponen colores a la hora de que incide sobre un prisma. De la misma manera ocurriría en la comunión perfecta, en la coinonía fiel. Esa relación de amor, ese reflejo de su gloria, ese reflejo de la persona de Dios, el nombre de Dios en nosotros, repercutiría de manera sobrenatural en nuestras relaciones con nuestros hermanos, en nuestras relaciones con el mundo, en nuestras relaciones con la gente que nos rodea, repercutiría de manera muy positiva y realmente conoceríamos lo que es la coinonía fiel y la comunión perfecta. Es la forma. Es un reflejo de la gloria de Dios, un reflejo del amor de Dios y un reflejo del nombre de Dios identificado en su persona a través de la imagen de Cristo, de la persona de Jesucristo, que a su vez se refleja en nosotros como su iglesia. En esto consiste el amor, dice el Señor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, si nosotros queremos hablar de comunión, si queremos hablar de una relación íntima, perfecta entre nosotros como hijos de Dios y como hermanos en Cristo, si queremos desarrollar realmente una coinonía fiel, comencemos a mejorar nuestra relación con Dios. Comencemos a afinar ese vínculo perfecto que fue ese camino, ese canal que se abrió en la cruz del Calvario en favor de nosotros para tener acceso al Padre. Mientras nosotros recorramos ese camino, mientras estemos en una constante comunión y relación con Dios, el reflejo de esa relación será perfectas relaciones a nivel horizontal, perfectas relaciones con nuestros hermanos, perfectas relaciones con nuestros familiares, un buen enfoque de amor hacia el mundo, hacia el necesitado, hacia el perdido. Y realmente la gente conocerá que somos discípulos de Jesús, amándonos los unos a los otros, así como el Padre nos amó a nosotros. Es parte de nuestra misión como iglesia, es parte de lo que aspiramos nosotros a ser como iglesia. Una iglesia que recibe a personas y las llega a amar hasta el punto de que seamos como una familia, amándonos los unos a los otros, así como Dios nos amó a nosotros. Es un reflejo de su amor, es un reflejo de la relación que tenemos con Dios, es un reflejo de su gloria, es un reflejo de su presencia. Por eso se dice que la iglesia es una muestra en la tierra de la comunidad perfecta que hay en los cielos. Nosotros somos un modelo de eso. No somos perfectos, estamos en el proceso del perfeccionamiento, pero estoy seguro que mientras más nos acerquemos a Dios, de mejor manera podremos reflejar esta coinonía fiel y esta comunión perfecta que tanto anhelamos y de que tanto hemos hablado durante todo este mes. Entonces, hermano, no me queda más que invitarte a incrementar tu relación con Dios. Aquel amigo que está en esta noche, que nos escucha a través de estas señales que se envían por el internet, si has visto algo favorable en nosotros, si has visto algo que te llame la atención de nuestras relaciones, quiero que sepas que no reside en nosotros como seres humanos, reside en que nosotros hemos encontrado en la relación con Dios una manera de amarnos los unos a los otros.
La palabra dice que debemos tener el mismo sentir que hubo una vez en Cristo. Él nos amó de tal manera que no se aferró a su posición y a su estatus de Dios en el cielo, sino que se entregó a sí mismo en amor por nosotros. De la misma manera nosotros nos entregamos en amor por nuestros hermanos. Reflejamos esa manifestación de amor del Hijo hacia nosotros, muriendo en la cruz del Calvario y entregando su vida por un mundo pecador. Y todo esto nació en un origen, nació en un inicio, en un principio, y fue en la mente del Padre. Entonces, en esta noche te dejo con esta reflexión y que el Señor nos ayude a poder encontrar la economía fiel en una relación perfecta con Él en su presencia. Que Dios te bendiga.